Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Vamos a leer pues desde el versículo 2 hasta el 7. Dice así pues la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de vuestra obra de fe y de vuestro trabajo de amor y de vuestra paciencia, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Por cuanto nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Hasta aquí. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Después de estas 2 semanas en que hemos estado, pues también han habido vacaciones y bueno, pues retomamos ahora el hilo de esta carta Primera de Tesalonicenses. Y bien, ya habíamos visto, el último culto, habíamos visto hasta el versículo 5, aunque en forma de estudio bíblico, ¿no? En casa. Y bien, pues creo que es bueno que lo repasemos ahora, pero aumentando y avanzando hasta el versículo 7. Veíamos la última vez, ¿no? Pues retomando la introducción de Primera Tesalonicenses, ¿no? El tema, la orientación, el enfoque, ¿no? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿O qué es ser la Iglesia del Señor Jesucristo? Y pues la respuesta sencilla, una de ellas de la Escritura, es que el cristiano es un elegido de Dios para salvación y que la Iglesia es la asamblea, ese es el significado de la palabra Iglesia, la asamblea de los predestinados o de los elegidos. Y bien, aunque a menudo se reacciona y a veces visceralmente en contra de esto, de la elección, diciendo que la elección es injusta porque pasa por alto a otros, o también que se cuestiona porque, bueno, diciendo que si Dios elige entonces no vale la pena esforzarse en trabajar porque si uno no es elegido no hay nada que uno pueda hacer. Entonces vemos que esta manera de pensar nada tiene que ver con la Biblia. En cuanto a la primera, que si Dios es injusto, pues bueno, les enviaremos entonces a los que dicen esto a Romanos 9, cuando dice el apóstol que ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No? Dirá el barro aquel que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No? Entonces vemos que nosotros no somos quien para disputar por qué Dios ha hecho esto, o altercar con Dios por qué ha hecho esto o no, porque si no, Dios ya no sería Dios, pues seríamos nosotros. Y nosotros pues somos simplemente criaturas y hemos de ver las cosas siempre en sumisión a Dios. Y en cuanto a la segunda, de que si Dios elige entonces, pues no vale la pena esforzarse, la mejor respuesta bien puede ser nuestro pasaje que hemos leído aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al 7. Y en el versículo 4 vemos que está diciendo, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta doctrina, esta elección, por lo tanto, es conocida, es sabida. ¿Y por qué es sabida? ¿De qué manera? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las causas de ello? Bien, pues entonces la doctrina o la enseñanza de estos versículos es que la elección de Dios lleva a los elegidos a actuar, a obrar en la salvación
De manera pues que, tanto es así que se puede saber que uno es elegido por esta manera de actuar, por esta manera de proceder. Esta manera de proceder, de actuar, son las marcas de que uno es elegido, y por lo tanto se puede saber esta elección, lo puede saber uno, pero también lo pueden saber los demás. Pablo está diciendo, sabiendo vuestra elección, lo pueden saber los demás. Bien, pues entonces vamos a hablar entonces de marcas de esta elección. Y en este pasaje pues nos encontramos claramente con 3 marcas de esta elección. Y la primera es la que constituye el contenido de la acción de gracias en el versículo 2, cuando dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esta es la acción de gracias de Pablo, no solo de Pablo. Aquí dice damos gracias, ¿no?, en plural. En Romanos capítulo 1, versículo 8, está en singular, dice doy gracias a Dios. Aquí es en plural, con lo cual pues seguramente se está incluyendo aquí también a sus colaboradores, a Timoteo y a Silvano. Y bien, vemos que dice que está dando siempre gracias. En el versículo 3 también dice, el versículo 2 dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Por lo tanto, era un continuo acordarse de los tesalonicenses y dar gracias por ellos. Entonces vemos aquí hay un buen modelo bíblico para, digamos, nuestra vida de oración. Uno, acordarse de los hermanos en las oraciones, no solamente pues que sea de tanto en cuando, sino acordarse de ellos. Y también pues vemos que no es solamente para interceder, ¿no?, o para pedir por ellos, sino vemos que también es para dar gracias por la redundancia, la gracia de Dios en sus vidas. Entonces vemos que, bien, pues habiendo dicho que él daba gracias, entonces vemos el motivo de por qué él daba gracias. Dice, acordándonos, versículo 3, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. Y entonces aquí da pues 3 razones. De vuestra obra de fe, 1, de vuestro trabajo de amor, 2, y de vuestra paciencia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, por lo tanto, vuestra, dice, obra de fe. Vuestra obra de fe. Comienza, por lo tanto, por la fe. Y entonces vemos que esta fe pues lleva a obrar. No es una fe muerta, es una fe viva, es decir, que tiene el fruto de obras y va acompañada de obras. Se traduce en obras. Si las obras, nos dice la palabra de Dios en Santiago, la fe está muerta. Lo cual quiere decir que uno sigue estando muerto espiritualmente, aunque diga que tenga esta fe. Sin obras, entonces, uno no es salvo. Y esto hay que entenderlo bien, porque claro, decimos, y esto es este principio tan importante, ¿verdad?, de la palabra, de la Reforma, que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Aquí hay una contradicción? Pues no lo hay, porque la justificación es por la fe sin obras, es decir, que las obras no se toman en cuenta para nada para la justificación, es decir, que Dios no, por así decirlo, no está haciendo un cómputo de cuántas obras hemos hecho para declararnos justos. No somos, por lo tanto, justificados a causa de las obras, sino a causa de la fe. Pero esta fe, para ser verdaderamente la fe que salva, ha de ser acompañada de obras, se tiene que traducir también en obras. Entonces somos justificados, sí, sin contar con la fe, sin contar con las obras, pero esto no significa que seamos salvos sin las obras, tienen que estar presentes para que esta fe sea verdadera. Y por lo tanto vemos, después de decir esto, es natural, continúa diciendo
de vuestro trabajo de amor. A la fe le sigue al amor, y vemos que sigue hablando del trabajo. Y bien, pues es normal, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, veíamos que la fe obra por el amor, la fe actúa por el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo es el resumen de toda la ley, de todos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, vemos que si uno tiene amor a Dios y uno tiene amor al prójimo, pues va a estar obrando la ley y los mandamientos de Dios. Le va a llevar a actuar, a hacer obras por amor a Dios, por amor al prójimo. La palabra también es bueno recordarnos, ¿no? La palabra trabajo, pues implica que un trabajo penoso, un duro, es esfuerzo, ¿verdad? Es un trabajo que, pues no es ligero, cuesta, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de los peregrinos al llegar a América, ¿no?, que venían en primavera y tenían el verano para plantar y para construirse su casa, ¿no?, antes que llegue el invierno. Bueno, pues así, algo parecido es la vida de los creyentes. Trabajar arduamente y penosamente, con gran esfuerzo en las obras, en la salvación. Y por último, dice, de vuestra paciencia, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la esperanza se centra en nuestro Señor Jesucristo. Se espera a nuestro Señor Jesucristo. Se espera a su regreso. Y bien, por lo tanto, esta espera no es cosa de solamente un día. Tiene que ser algo continuo. Es una espera continua, continuada. Es entonces una espera paciente, constante, perseverante. No digo solamente de un día. Por lo tanto, vemos aquí ya resumidos estas tres cosas juntas: la fe, el amor y la esperanza. La fe, amor y esperanza lo encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo lo encontramos en 1 Corintios 13, el pasaje de la excelencia del amor. Pero en los últimos versículos está hablando de los tres que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Antes ha estado hablando de los dones de milagros, ha estado hablando de los dones de profecía, ha estado hablando también de los dones de lengua. Por lo tanto, son dones de revelación. Estos iban a cesar. Cuando venga lo perfecto, cesarán y permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Por lo tanto, vemos que esto es lo que ahora y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que estemos en el cielo, es lo que constituye, lo que forma la vida cristiana. Estos son dones de Dios para que nosotros lo vivamos: la fe, la esperanza y el amor. En ellos nos hemos de ocupar más y más. Como son dones de Dios, los hemos de pedir de Dios, los hemos de buscar de Dios, porque proceden de Dios: la fe, la esperanza y el amor. Pero vemos que también nos hemos de ocupar de ellos. A lo mejor ahora más de uno, después más en otro. Centrar nuestra atención pues en uno en otro. Pero vemos, todo esto es lo que ha de definir nuestra vida como cristiano. Esta es nuestra vida como cristianos: una vida de fe, esperanza y amor. Y si crecemos en estas tres cosas, entonces nuestro crecimiento no es algo espurio o es un crecimiento falso. Es verdaderamente un crecimiento genuino en la salvación como cristianos. No nos hemos llevado a engaños diciendo que somos cristianos, porque tenemos estos tres dones por excelencia del Señor: la fe, la esperanza y el amor, vivos y actuando en nosotros. Esta, por lo tanto, sería la primera marca, que llevamos esta vida de fe, esperanza y amor, esta vida cristiana consistente en estas tres gracias o estos tres dones del Señor. La segunda marca la encontramos ahora a partir del versículo 5, después de decir que, conociendo, como hemos dicho al principio, hermanos míos amados, de Dios vuestra elección, pues en el versículo 5 está hablando de esta segunda otra marca, que sería el cómo recibieron los tesalonicenses la palabra, cómo recibieron ellos el Evangelio. Y está hablando, por lo tanto, del tiempo cuando Pablo les predicó
que leemos en Hechos 17. El tiempo de su conversión a Dios, que hablará después del versículo 8 y 9, aquí en 1 Tesalonicenses. El tiempo cuando pues les llegó la palabra del Evangelio. Y eso fue un acontecimiento para sus vidas. Fue un acontecimiento espiritual. Aconteció algo, sucedió algo. De hecho, vemos que aquí se destacan en el original, sobre todo, pues se ve claramente el verbo suceder, acontecer. Aparece 3 veces en estos 2 versículos, versículo 5 y versículo 6, cuando dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros. Es la primera. Después dice también, ¿sabéis cuáles fuimos nosotros? ¿Cómo nosotros llegamos a ser? Y también en el versículo 6 dice, pues vosotros vinisteis a ser, llegasteis a ser. Por lo tanto, está hablando, se da a entender, claro, que fue algo nuevo, es algo que sucedió, que llegó a acontecer, un acontecimiento espiritual en sus vidas, porque la palabra de Dios llegó a sus vidas, y eso no fue solamente en palabra. Dice el versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es lo que aquí también el apóstol Pablo sigue diciendo. Las palabras, el hablar bien, lo puede todo el mundo. Fijémonos que hasta habló la asna de Balaam. Pero el poder de Dios es la realidad, ¿no?, de la salvación, Y aquí está hablando de este poder. Dice que llegó en poder y en el Espíritu Santo. Podría decirse en el poder del Espíritu Santo. No junta estas 2 palabras, no cabe duda. Es el poder de Dios en acción. Dios vino por el Espíritu Santo apoyando la predicación de Pablo. Como en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 4 dice el apóstol allí, y leemos, dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, no fue con grandes retóricas, no fue con grandes florituras, sino fue simplemente con la sencillez del Evangelio, pero esto vino acompañado con el poder de Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. El poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que allí había una autoridad y un poder espiritual en la predicación y por medio de la predicación de Pablo. Y esto es importante porque nos señala, nos recuerda, hay un poder y una autoridad espiritual allí donde la palabra de Dios es rectamente predicada según ella es en verdad. Según la verdad de la palabra de Dios. Allí hay un poder y una autoridad espiritual, ¿verdad? Y es por eso por lo que no se puede prescindir de la predicación en la iglesia, ni sustituir por otra cosa, ya sean teatros, mimos, etcétera, u otro. No, es la predicación de la palabra de Dios. Y fijémonos, ¿no?, que puede esto compararse allí donde hay un debido ministerio de la palabra y se predica pues la verdad de la palabra de Dios. Puede ser comparado muy bien a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, cuando dice que, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces vemos que las doctrinas, los discursos en contra de la palabra de Dios, anticristianos o en contra de la palabra de Dios, son comparados a fortalezas, ¿no? Y pues el poder de la predicación o del ministerio, vemos, es para destrucción de esas fortalezas. Puede ser también, por lo tanto, allí donde hay una predicación debidamente pues establecida y predicando la palabra de Dios en verdad, comparado a una fortaleza espiritual también, pero de la verdad. Bien, pues vemos que eso fue la predicación de Pablo, la manera como Dios apoyó el ministerio de Pablo. Pablo vino a predicarlos y ellos se dieron cuenta, de alguna manera, porque Dios se lo mostró,
que él era enviado de Dios y que él predicaba la verdad de Dios. Pero vemos que también ocurrió algo en ellos, porque dice que fue en poder y en el Espíritu Santo, dice en plena certidumbre. Y esto se está refiriendo más bien a ellos. Se está hablando de la seguridad de la fe. Ellos pues llegaron a estar completamente seguros de la verdad que predicaba Pablo, de que el Evangelio es la verdad, de que Cristo es la salvación. Y también, por otra parte, llegaron a estar seguros de su propia salvación, porque esta misma palabra la encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, la plena certidumbre, la plena seguridad, hablando de la seguridad de la fe como cristianos. Por lo tanto, vemos que ellos obraban, pero no obraban por temor ni por miedo. No seré salvo, a ver si voy a ser salvo, entonces me esfuerzo, ¿no? No es esto, sino que ellos obraron por el poder de Dios en acción en sus vidas. Obraron, pues, estando seguros, teniendo esa persuasión que Dios había obrado en ellos. Dios los llamó por el Evangelio con un llamamiento poderoso y eficaz. Y eso cambió sus vidas. Aquí, por lo tanto, este acontecimiento, decimos, espiritual en la vida de los tesalonicenses. Y bien, por lo tanto, tomando lo que decíamos al inicio, para saber si uno es salvo o es elegido, hemos de pensar entonces, ¿cómo vino el Evangelio a mi vida? ¿Cómo vino el Evangelio a mi vida? Si fue por la predicación de la palabra, ¿cómo fue la palabra predicada? ¿Qué tipo de cambio produjo en mi vida? Si lo produjo, esa enseñanza, esa predicación, ¿ha afectado algo en mi manera de vivir? ¿Ha transformado mi manera de vivir, sí o no? Eso es muy claro en la gente que pues, es de fuera de la iglesia, ¿verdad? Eso es muy claro de la gente que viene del mundo, que llega el Evangelio y viene realmente Dios en esta predicación a sus vidas y se la cambia, se la transforma. También es cierto que para los hijos del pacto, los hijos de creyentes, han estado siempre pues, escuchando la palabra de Dios. No ha habido pues ese antes y ese ahora, en el sentido de que antes estaba en el mundo y ahora pues estoy en Cristo. Han estado escuchando la palabra de Dios y bajo el ministerio y la enseñanza de la palabra desde siempre. Pero bueno, en todo caso el resultado debe ser el mismo. Dios ha de estar también pues aplicando y apoyando en sus corazones la palabra que ellos reciben, de manera que ellos tengan esa plena seguridad de la fe, esa seguridad de la fe de ser salvo y que eso sea algo verdadero, que no sea algo pues que uno se imagina, que sea algo fingido. Entonces vemos, aparte del cambio que ha de obrar el Evangelio en su manera de ser, ¿no? No hablamos a lo mejor de vidas pues en el mundo, pero sí tiene que haber una transformación progresiva de su manera de ser, una santificación de su carácter. Eso sería, por lo tanto, esta segunda marca, cuando viene el Evangelio, cómo ellos lo reciben y pues lo que se produce entonces. Y ahora pues avanzamos hasta esta tercera marca, que es la que nos hablan los versículos 6 y 7. Esta es, por lo tanto, el terreno nuevo que avanzamos ya hoy. Cuando dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo en del Espíritu Santo. Está hablando, por lo tanto, de la tribulación como cristianos y de la reacción de ellos a la misma. Dicen primeramente que llegaron a ser imitadores. Aquí no está hablando, por lo tanto, de una imitación en el sentido, pues no sé, que normalmente se entiende, ¿verdad? Que uno quiere imitar de manera consciente a otra persona, ¿no? En su manera de hablar, su manera de actuar, etcétera, etcétera. Sino que aquí está refiriéndose a que los tesalonicenses llegaron a vivir, ¿no? Llegaron a experimentar esa tribulación que tenía Pablo.
En Hechos 17 ya vimos entonces la oposición que recibió Pablo en Tesalónica. Pablo llegó allí, fue a la sinagoga, predicó el Evangelio y en torno a él pues se formó un grupo de creyentes, pues pocos de judíos, muchos de temerosos de Dios. Y bien, pues él estuvo enseñándoles la palabra de Dios, su ministerio, su predicación tuvo fruto, pero fueron al final él expulsado con gran alboroto. Y fue también pues a Berea, y allí también pues enviaron los judíos y también lo echaron, pues abortando así a ojos humanos el ministerio que él tenía entre ellos. Bien, pues entonces ellos, los tesalonicenses, llegaron a ser como Pablo, porque ellos también experimentaron oposición y lucha y oposición y persecución también. Y no solamente como Pablo, porque dice también imitadores de nosotros y del Señor, al igual que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también conoció persecución y también conoció tribulación y oposición de parte de los de su nación. Así, por lo tanto, estaban en el buen camino, como se dice. Vemos el creer en Cristo y el creer en Dios, el creer en el Evangelio. No acaba con los problemas en la vida, como a veces pues se pueda pensar, ¿no? Si crees, entonces todo te tiene que ir bien, porque pues tienes la ayuda del Señor. Bueno, pues sí que es cierto que si uno cree y uno está en Cristo, algunos problemas sí que se acaban, ¿no? Generalmente con los relacionados con la antigua vida de pecado, por lo menos los más graves, los más evidentes de los mismos, ¿no? Si uno está verdaderamente convertido a Cristo. Pero al mismo tiempo aparecen otro tipo de pecados, otro tipo de problemas, otro tipo o problemas de otra naturaleza, ¿verdad? Distinta, que es, lo que tiene que ver con la oposición al Evangelio y la persecución a los cristianos. Y eso es una tribulación que experimentan los hijos de Dios. Y Pablo dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá persecución, sufrirá esa oposición, ¿verdad? Bien, pues esta tribulación que experimentaron, lejos de desanimarlos, lejos de que ellos pues se desinflaran, ¿no? Como cristianos, ellos la recibieron, dice, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba tener ese gozo, ese profundo gozo, en medio de la tribulación. ¿Y quién lo puede entender esto? ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, pues acordémonos entonces de lo que decía Jesús en el Sermón del Monte mismo, en Mateo 5. Podemos leer allí acerca de esto, Mateo 5. En el versículo 11, bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gozarse porque sus nombres están inscritos en los cielos. Gozarse porque verdaderamente, están siguiendo el camino trazado por los profetas del Señor, es el camino del Señor, por lo tanto, y gozarse también por la recompensa del Señor. La recompensa del Señor que será grande. Y todo este gozo, por lo tanto, no es una producción de ellos, sino que es dado por el Señor, por el Espíritu Santo. Bien, pues vemos que esta perseverancia tuvo efectos positivos, ¿verdad? En los demás cristianos, y es lo que nos dice el versículo 7, cuando dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, literalmente es tipos en plural, es decir, patrones, modelos,
habéis sido modelos para otros cristianos, dice, en Macedonia y en Acaya. Macedonia y en Acaya, las regiones abundantes allí de Tesalónica. Y bien, por lo tanto, vemos que tuvo un efecto positivo. Cuando hay una deserción, cuando hay una apostasía, cuando cae un cristiano, y más aún si es un cristiano conocido, pues esto es un desánimo, esto puede desanimar a los creyentes, esto puede incluso animarles, ¿no?, a que ellos sigan este mal ejemplo. Al contrario, cuando los hermanos, cuando los cristianos perseveran, y esto en medio de oposición y lucha y dificultad, entonces esto anima y estimula a los demás a perseverar como él. Así pues, por lo tanto, vemos que esta perseverancia en la tribulación por causa de Cristo, por causa del Evangelio, es, una vez más, una marca segura de la elección y, por lo tanto, de la salvación. Si se persevera en esta oposición, en esta lucha, en esta tribulación, se es elegido. No es como el caso de la semilla que cayó entre pedregales de la parábola del sembrador, ¿nos acordamos? Aquella que no tenía raíz. Y bueno, pues entonces se brotó y rápidamente pues creció, ¿verdad? Pero como no tenía raíz en sí misma, cuando vino el sol, el calor, se marchitó, se secó. Y bien, pues fijémonos que hubo un crecimiento aparente. Creció y brotó y creció. Se diría que eran cristianos. Se diría que eran pues realmente pues salvos, ¿no? Pero vinieron, dice, el sol, las persecuciones por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pasarlo mal por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Entonces se manifestó si sí o si no, si era verdaderamente cristiano o si no lo era, si era verdaderamente elegido o no lo era. Y en el caso de ellos dice que no, porque estaba entre pedregales, su raíz no era profunda, es decir, no tenía sus raíces verdaderamente puestas en Cristo. No tenía sus raíces puestas en el Evangelio, ni en Cristo. No había una fe verdaderamente confiada en Él, en el Señor Jesucristo. No estaban verdaderamente unidos a Jesucristo por la fe. De manera que en ellos también habitaba el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Y por lo tanto ellos no conocían esta comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección. En su muerte para poner a la muerte nuestra carne, nuestro pecado, y en su resurrección para andar en una vida nueva, una vida pues de fe, de esperanza, de amor, una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, de obediencia a sus mandamientos, de servicio a Dios, una fe, una vida de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. En definitiva, por lo tanto, vemos estas tres marcas que vemos aquí en este pasaje, esta vida cristiana, como hemos dicho, de fe, esperanza y amor, el cómo recibieron la palabra de Dios, cómo ellos se convirtieron a Dios, y también vemos la perseverancia en medio de la aflicción por el Evangelio, y de esta manera, por tanto, se conoce la elección de uno. No es como dice la Iglesia Católica Romana, ya lo comentamos la última vez, ¿no?, que ellos dicen que no se puede estar seguro de la salvación si no es por medio de una revelación extraordinaria. Que se te aparezca un ángel, que tengas un sueño extraordinario de parte de Dios o alguna experiencia extraordinaria. Vemos que aquí está hablando de medios ordinarios en el sentido de lo normal. La vida cristiana normal, según la palabra de Dios. Entonces, por el debido uso correcto de los medios ordinarios que Dios pone en su palabra, se puede tener esa seguridad, el conocer la salvación de uno, su elección,
y que los demás también lo puedan saber. Y que puedan decir, no, es que él es verdaderamente un hijo de Dios, ella es verdaderamente una hija de Dios. Vemos que aquí está hablando entonces de esta doctrina de la elección. Como decimos, no hemos de ser nosotros que tenemos que cuestionarla, ni contestarla, o tampoco temerla, ¿no? Que algunos puedan estar también pues con el miedo si se es o no se es elegido. Uno lo que tiene que mirar es a lo que tiene delante. Uno no puede remontarse, digamos, a la eternidad. Uno está viviendo en el aquí y ahora. Uno tiene que mirar, por lo tanto, a lo que está poniendo aquí la palabra de Dios, a si tiene fe, a si tiene amor, a si tiene esperanza, a si tiene obras, a si tiene esa perseverancia, a si tiene esa plena seguridad en Cristo, en el Evangelio. Es cierto, esta elección es la que sabemos, por la que sabemos de nuestra salvación. En Romanos 8 nos dice de esta cadena de oro que es irrompible. En Romanos 8, y ahí leemos en el versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos aquí esta predestinación, esta elección y esta predestinación de Dios en la eternidad. Pues es una cadena irrompible que llega hasta la glorificación y a la salvación final de los elegidos, sin faltar uno de ellos. Por lo tanto, vemos que esto nos lleva a la adoración a Dios. Romanos capítulo 11. Adorar la profundidad de los propósitos, de los designios de Dios, pero también alabar al Señor que nos haya amado por pura gracia en Cristo Jesús. Y que Él, como vemos aquí en Romanos 8, nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que vemos, hermanos, la predestinación, la elección, no es en Cristo. Él es el origen de la elección. La elección es en Cristo, por lo tanto somos elegidos en Él, y el fin y el propósito de la elección es ser como Él, estando unidos nosotros a Él por la fe. Pues bien, que así sea, y que el Señor diga su santa palabra, y a Él, al Hijo Jesucristo y al Padre, el Espíritu Santo sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.